Compañeros, les saluda Marco Chanave Ferré, junto a mi compañero José Cuyeme Salazar. Somos de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Nacional Pedro Rivayo. Vamos a realizar el análisis y simulación de los teoremas de Tevin-Norton, el desarrollo del trabajo de investigación del curso de laboratorio de circuitos 1. Nuestro docente a cargo es el licenciado Alberto Serafín Gutiérrez de Toche y el especialista ingeniero Eric Núñez Fale. Los objetivos de nuestro trabajo son comprender los conceptos fundamentales y cómo aplicar los teoremas de Tevin-Norton para simplificar circuitos complejos y analizar en forma experimental los teoremas de Tevin-Norton mediante uso de un software de simulación. Teorema de Thevenin. El teorema de Thevenin fue postulado en 1883 y establece que cualquier circuito lineal de dos terminales se puede reducir a una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Este teorema se utiliza cuando tenemos un circuito complejo, cuando tenemos varias resistencias, varios voltajes. Este teorema nos facilita hacer este circuito grande a uno más pequeño, que es más comprensible, más analítico. Esto se hace a través de la ley de Kirchhoff, el método de mallas, el método de nodos, obteniendo un voltaje de Thevenin y una resistencia de Thevenin, además una resistencia de carga. Para comprender más sobre el teorema de Thevenin, desarrollaremos el siguiente ejercicio. Nos piden encontrar el circuito equivalente de Thevenin visto por la resistencia R7, que en este caso sería nuestra resistencia de carga. Tenemos que retirar el elemento o la parte del circuito que se desea analizar para simplificar el resto del circuito. También tenemos que marcar las terminales del circuito con dos letras, en este caso sería A y B. Para hallar la resistencia de Thevenin entre las terminales A y B, tenemos que tener dos conceptos fundamentales. El primero es sustituir la fuente de voltaje por cortocircuito y sustituir la fuente de corriente por circuito abierto. Bien, tenemos el ejercicio y tenemos que pasarlo con estos dos conceptos fundamentales que ya sabemos que la fuente de voltaje se cortocircuitean y la fuente de corriente se colocan en el circuito abierto. Si yo mido la resistencia entre estas dos terminales, nos damos cuenta que vamos a medir de la resistencia 6, resistencia 2, resistencia 3 y 4 paralela con la resistencia 5. De tal manera que nos quedaría la siguiente forma, la resistencia Thevenin. Reemplazando los valores que ya tenemos en la figura, nuestra resistencia Thevenin nos da un valor de 23.9 ohms. Como paso número 4 tenemos que calcular el voltaje Thevenin en las terminales A y B, pero tenemos que regresar la fuente del circuito a su estado original, como se logra ver en la imagen. Bien, nos piden el voltaje Thevenin, lo tenemos por mallas. Viendo esta imagen, podemos observar que la corriente I sub 4 es igual a 0, ya que al quitar el resistor de carga R sub L, deja el circuito abierto. También, como pueden observar, conocemos la corriente I sub 1, que es menos 2 amperios, que va en contra de la corriente, y corriente 2, que vale menos 4 amperios. Solo nos quedaría hallar cuánto vale la corriente I sub 3. Para esto nos vamos a apoyar con la segunda ley de Kirchhoff, que es la sumatoria de voltaje tiene que ser igual a 0. Entonces nos quedaría 12 voltios más 18 I sub 3, más 12 veces I sub 3 menos I sub 1, más 10 veces I sub 3 es igual a 0. Donde I sub 3 nos da un valor de menos 900 miliamperes. Continuando con el ejercicio, vamos a crear una nueva malla, le llamaremos malla 5. Igual nos apoyaremos con la segunda ley de Kirchhoff, para así hallar el voltaje Thevenin, que la sumatoria de voltaje es igual a 0. Entonces, el voltaje Thevenin más 8 veces I sub 2 menos 6 voltios más 6 veces I sub 2 menos I sub 1 menos 18 I sub 3 es igual a 0. Reemplazando nuestros valores, el voltaje Thevenin nos da un valor de 33.8 voltios. Ya teniendo ya nuestra resistencia Thevenin y nuestro voltaje Thevenin, vamos a construir el circuito equivalente Thevenin, que nos quedaría de la siguiente manera. Este es nuestro circuito equivalente Thevenin. Pero tenemos un último paso, el paso número 6, que tenemos que hallar la corriente I sub L para comprobar si los datos obtenidos teóricamente son los correctos. Colocamos nuestra resistencia de carga en serie con nuestra resistencia Thevenin y nuestro voltaje Thevenin. Y para hallar la corriente I sub L, esto es igual al voltaje Thevenin dividido entre la suma de resistencia Thevenin y la resistencia de carga. Y nuestra corriente I sub L nos da un valor de 890 miliamperes. Bien, para corroborar nuestros datos teóricamente, vamos a apoyarnos con el software LibreWire Professional Edition. Como se observa en la pantalla, este es el circuito que estamos trabajando, lo que ya hemos trabajado teóricamente, y vamos primeramente a hallar la resistencia Thevenin. Para ello debemos recordar los dos datos fundamentales que ya le he mencionado, que la fuente de voltaje se cortocircuitea, vamos a cerrar el circuito, y además la fuente de corriente se coloca en el circuito abierto. Por ello vamos a apoyarnos con nuestra galería, vamos a conectores y sacaremos 4 terminales. Dos para una corriente y otros dos para la corriente. Eliminamos, le damos forma a nuestro circuito, cerramos. De igual manera con otra corriente, le damos forma, cerramos. Y ahora nos queda hallar la resistencia Thevenin. Por algo vamos a apoyarnos de nuevo con nuestra galería, nos vamos a Measuring y utilizaremos en este caso nuestro digital multitest. Colocamos en cada terminal. Y en este caso está en el modo de voltaje. Damos anticlick, vamos en modo y vamos a lo que estamos hallando, en este caso sería la resistencia, que sería el nombre. Y damos play. Y este circuito nos da una resistencia Thevenin con un valor de 23.9 ohms. Ahora vamos a hallar el voltaje Thevenin. Para ello tenemos que saber que se tiene que volver toda la fuente, tanto de voltaje y de corriente. Y solo nos apoyaremos midiendo con tu multitester digital. Lo colocamos en modo de voltaje y le damos play. Y nos da un valor de 34.09 voltios. Bien, y por último tenemos que hallar el circuito equivalente Thevenin. Como ya lo he construido acá, lo ponemos acá. Este es nuestro circuito equivalente Thevenin. Pero como ya he dicho, teóricamente tenemos que comprobar si este ejercicio lo hemos hecho correctamente. Para ello tenemos que copiar y pegar y agregar la resistencia que hemos quitado al comienzo. Vamos a poner resistor. Quitamos las terminales. Colocamos en serie. Le damos el valor que en este caso fue 14 ohmios. Y nuestra R sub L. Y nos apoyamos con el multitester digital que nos otorga el LibreWire. Y conectamos en serie. Lo vamos en modo de corriente y calculamos. Y nos da un valor de 891.43, casi igual a lo que nos dio teóricamente. En conclusión, con un pequeño margen de error, se comprobó dicha igualdad. Y así terminamos de hallar el circuito equivalente de Thevenin como habíamos mencionado que vamos a desarrollar. Y esto es todo del teorema de Thevenin. Muchas gracias.